cosas que ustedes ya están viendo en la práctica. Vamos a hacer hincapié en algunos aspectos específicos del adulto mayor. Quienes están pasando visita en hospitales del Ministerio de Salud se habrán dado cuenta que la mayoría de pacientes hospitalizados están por encima de los 60 años. En un estudio que hizo Cayetano Heredia ya hace varios años, determinó que casi el 35% de los pacientes son adultos mayores. En el 2 de mayo nosotros tenemos el 60% de hospitalizados adultos mayores. Entonces es necesario conocer cuáles son las características de estos pacientes que hacen necesaria la valoración geriátrica integral. Y ahora vamos a ver por qué. Adelante, adelante. Miren, estamos en estos últimos años viendo un crecimiento enorme de adulto mayor en cantidad. ¿Por qué? Porque ahora se tratan las enfermedades degenerativas, porque ahora hay más acceso a tratamiento del cáncer, que son enfermedades justamente que prevalecen en este grupo poblacional. Entonces estamos viendo un incremento notable de este grupo de personas. El año 2050, ustedes van a alcanzar, yo ya no alcanzaré, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. O sea, acá en el Perú, ustedes van a ver mucho paciente adulto mayor. Y ellos necesitan un enfoque distinto al paciente joven. Los mayores, los adultos mayores, viven una vejez distinta de acuerdo a su grado de dependencia o a su independencia. Hay un grupo que hace ejercicios, que es completamente independiente. Son los abuelos que son, digamos, ágiles, alegres, aparentemente sanos. Y otro grupo que necesita asistencia, el abuelo dependiente, el que se consume toda la energía y consume mucho los que son los servicios sanitarios. Y eso tiene su explicación. Eso depende de la forma de vida. También es influenciado por aspectos genéticos. ¿Qué influye en las personas? Por eso es importante que en la historia clínica distingamos cuáles son esos factores ambientales del paciente adulto mayor, cómo es su vivienda, de qué material está hecha, cómo es el servicio sanitario, necesita ayuda para desplazarse o es una persona independiente, participa de actividades sociales, tiene grupos de apoyo social. Parece mentira, pero es sumamente importante. Puede transportarse o requiere ser movilizado. Y también hay factores individuales, el estilo de vida. Da lo mismo un obeso, hipertenso, que no hace ejercicio, que un paciente que toda su vida se ha cuidado desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de estilos de vida saludable. ¿Cómo llega uno y cómo llega el otro? Al envejecimiento. Pero también, aparte de tener enfermedades, por ejemplo, artrosis u osteoartritis, por ejemplo, hipertensión arterial, por ejemplo, desnutrición, por ejemplo, Alzheimer, estas enfermedades propias de cada uno también influyen en cómo envejecemos. Paralelamente, nosotros tenemos un aspecto genético. Ese aspecto genético que tiene que ver con la apolipoproteína E4, con problemas de la hormona de crecimiento, que van a ir determinando cuál es nuestra edad máxima. Hay familias que mueren jóvenes, hay familias longevas, ¿no? Genéticamente ya eso está determinado.
Entonces, ¿qué es envejecer? Envejecer es un proceso en el cual pasamos de ser personas sanas a ser personas frágiles. ¿Y qué significa ser frágil? Significa ser vulnerable. Significa que no vamos a tener esa capacidad de respuesta para controlar a aquellos agentes que pudieran dañar. Y acá podemos esquematizar esta fragilidad. Esa palabra fragilidad y vulnerabilidad es parte del envejecimiento. Ustedes, que están en una edad envidiable, una edad de la juventud, una edad de la vitalidad, tienen una reserva funcional que hace que ustedes enfrenten las agresiones externas o internas y puedan salir bien librados. ¿Me explico? Si le da una neumonía a uno de ustedes, ¿qué pasa? Van, se toman la placa, se les aplican los inyectables y al segundo día ustedes están maravillosamente bien. Quieren salir a correr, quieren hacer sus cosas, recuperan el apetito, etc. ¿Qué pasa con un adulto mayor? El adulto mayor ya no tiene esta capacidad de reserva funcional. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es una respuesta débil, es una respuesta lenta. Me da una neumonía, no me voy a recuperar en 2 o 3 días. Me voy a recuperar en más días, si me recupero. Y si estoy acostada en el hospital 5 días, ¿qué puede pasar? Me voy a complicar. Si me tienen echada y no me movilizan, ¿qué me puede pasar? Hago úlceras por presión. Si me dan de comer echada y no me movilizan, ¿qué puedo hacer? Me aspiro. Y si me aspiro, ¿qué puedo hacer? Una sepsis. ¿Y cómo va a estar mi cerebro? Hipoxemia, hipoxia. ¿Y qué puede pasar? Deterioro cognitivo. Entonces, a eso le llamamos nosotros la fragilidad. La capacidad de respuesta del adulto mayor está abajo. Y eso hace que el adulto mayor se vuelva vulnerable. ¿Y qué significa? Que frente a cualquier demanda, frente a cualquier estrés, ese paciente tiene riesgo de complicaciones que hacen más difícil su recuperación e incluso lo puede llevar a la muerte. En esencia, este es el problema del envejecimiento, la fragilidad y la vulnerabilidad. Muy bien, ¿y qué interviene en la patogenia? Los cambios fisiológicos, nos vamos deshidratando, nos vamos secando. Y eso se ve influenciado por factores genéticos, ya lo hemos dicho, y también por factores ambientales. La patogenia entonces va a estar afectada por los factores genéticos y ambientales, como habíamos mencionado hace un momento. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá creo que ya es fácil entender qué es el proceso del envejecimiento. Ustedes son vitales, nosotros los que tenemos más de 60 años somos frágiles. Muy bien, y acá viene la clasificación del adulto mayor. ¿Por qué es necesario tener una visión de la persona o del paciente que estamos viendo cuando tiene más de 60 años? Porque de eso depende cómo voy a completar mi historia clínica. Yo sé que los hospitales no lo hacen, pero el Hospital Naval, el Hospital de la FAP, ellos están trabajando mucho con este grupo de pacientes, haciendo una historia clínica completísima, que después le vamos a explicar cómo se llama. ¿Quién es el adulto mayor sano? Es aquel que representa su edad, pero que no tiene ninguna enfermedad. Ese es el sano. El señor que sale a correr, el abuelo de ustedes o el papá, que trabaja, que hace su vida normal. Él es completamente independiente, ¿no? Prepara sus cosas, puede salir a pasear, maneja su carro, dispone su dinero, etc. Es la persona completamente sana. Ese es el adulto mayor sano. Después viene el adulto mayor enfermo o persona adulta mayor enferma. Tiene más de 60 años, perfecto, pero tiene una enfermedad. Por ejemplo, ha hecho una diarrea, ha hecho una bronquitis,
Es una afección aguda o crónica, pero que no lo invalida, no lo vuelve dependiente. Todavía sigue haciendo sus cosas. Pasa el episodio actual y ese paciente se recupera y se reintegra. Entonces pasa de ser sano a ser enfermo, requiere atención médica y nuevamente regresa a su estado basal. Y ahora viene el adulto mayor frágil. ¿Se acuerdan qué era fragilidad? Vulnerabilidad, riesgo de complicaciones, muerte. Este es el paciente que nosotros tenemos que tener más cuidado cuando vemos en el consultorio o en el hospital. Este paciente tiene mucho riesgo de volverse dependiente. Fíjense que mucho se utiliza la palabra dependencia. ¿Ustedes alguna vez se han fracturado? Bueno, yo me fracturé hace poco el pie izquierdo y ¿para qué me sirve el pie izquierdo? Yo puedo hacer mis cosas. Mentira. No te puedes ni bañar bien. Te fracturas un dedo de la mano izquierda, te limita. Te vuelves dependiente, te tienen que ayudar a bañar, te tienen que ayudar a servirte la comida, te vuelves dependiente. ¿Qué es lo que más valora el ser humano? Su independencia. Por eso es fundamental que los pacientes tengan este diagnóstico. Ustedes van a ver en las hojas del Hospital 2 de Mayo en emergencia, le ponen estado de dependencia, dependiente o independiente. Eso marca cuánto se puede complicar el paciente en el servicio. Si llega independiente y tú lo vuelves dependiente, estás trabajando mal. Este paciente es el que tiene riesgo de volverse dependiente. Y fíjense a qué vamos. O tener una situación continuada de discapacidad. Y nosotros, médicos, ¿queremos volver dependientes o discapacitados a las personas? No, pues es absurdo, ¿no? Nosotros debemos más bien planificar para que ese paciente no se vuelva dependiente ni discapacitado. Ese es el grupo de pacientes que pueden generar los llamados síndromes geriátricos, que después les vamos a explicar cuáles son. ¿Cómo sé cuáles son esos frágiles? Hay criterios, miren, son personas que cumplen cualquiera de las siguientes condiciones. Criterio médico, que tenga una patología crónica, que pueda generar discapacidad o incapacidad funcional. Tenemos un desorden cerebrovascular, el llamado derrame, mal llamado derrame cerebral, la enfermedad de Parkinson, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Si tiene esa condición, es un adulto mayor frágil. Si tiene una neoplasia avanzada, una demencia avanzada, que es tan frecuente ahora, es un adulto mayor frágil. Si tiene hospitalización reciente, se vuelve frágil porque ese paciente puede hacer una sepsis posteriormente. Si toma muchos medicamentos, yo no sé realmente cómo un paciente puede vivir con 16 medicamentos. ¿Se imaginan la cantidad de interacciones que puede darse en un paciente? ¿Qué le dan para la presión? ¿Qué le dan para la depresión? ¿Qué le dan para el insomnio? ¿Qué le dan para la ansiedad? ¿Qué le dan para la gastritis? ¿Que porque tosió? ¿Que porque tiene que fluidificar, etcétera? Y al final hay una gran interacción de medicamentos, que lo que hace es que ese paciente ande medio somnoliento y se pueda caer. Y un adulto mayor que se cae, ¿qué se puede fracturar? La cadera, o puede hacer un traumatismo encéfalo-craneal. Por eso se vuelven frágiles. Claro, el que tiene deterioro mental, obvio, ¿no? Un Alzheimer o un depresivo. Un depresivo se confunde mucho con un paciente con deterioro mental, con deterioro cognitivo. Esos son los criterios médicos. Pero ojo, un adulto mayor de 80 años también, solo por el hecho de tener más de 80 años, es frágil. O aquel que los meten pobrecitos, a esos adultos mayores encerrados o en su casa o en un albergue. Esos pacientes tienen un riesgo alto de vulnerabilidad. O que estén aislados, que hayan enviudado recientemente.
Todavía ustedes a lo mejor no valoran ese aspecto psicológico en el adulto mayor. Es muy importante en este grupo de pacientes. Y un criterio social también es la incapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué tal si ese adulto mayor no puede comer solo? No puede servirse el alimento. ¿Qué va a pasar? Se desnutre, se deshidrata y lo encuentran tirado al pobre paciente después de 2 o 3 días. La pobreza también es un elemento para clasificar al paciente adulto mayor de frágil. El cambio de domicilio, etc. Miren cuántos criterios tenemos para identificar al paciente que se vuelve vulnerable. Este es el grupo de pacientes en lo que hay que aplicar esa historia que estamos hablando, que se llama valoración geriátrica integral. Y que, como les digo, es una lástima que todavía no se incorpore en la historia clínica de los hospitales. Quienes trabajan muy bien son FAP y Naval. Pero no sé qué pasa con el MINS. Los estudios han salido de Cayetano Heredia y hasta ahora no son capaces de implementar esta historia clínica. Y es fácil. Ahora vamos a ver. Después viene el último paciente, que se llama paciente geriátrico. Miren, hemos hablado del adulto mayor sano, hemos hablado del adulto mayor enfermo, hemos hablado del adulto mayor frágil y ahora vamos a hablar del adulto mayor geriátrico. Entonces, no todo paciente mayor de 60 años es geriátrico, ¿no? ¿De acuerdo? Ese que están con un sueño terrible. ¿Cuál es el geriátrico? El que cumple 3 o más de estos criterios. Más de 75 años, que tenga pluripatología relevante. ¿Qué significa pluripatología? Tiene varias enfermedades. Puede ser diabético, hipertenso, cardiópata, nefrópata. ¿Qué más? Proceso de enfermedad principal con carácter incapacitante. Secuela de un desorden cerebrovascular. O a lo mejor tiene Alzheimer o tiene deterioro mental por enfermedad, por una demencia vascular. Adelante, adelante, o vive solo, adelante. Adelante. Pase, por favor, pase y punte la puerta. Entonces, estos dos grupos de pacientes deberían tener una valoración geriátrica integral. Vamos a ver ahora en qué consiste. En la valoración geriátrica integral, aparte de hacer lo que ustedes ya están aprendiendo, que es la historia biológica, se le debe hacer la historia funcional, o sea, para ver grado de independencia. Se le debe hacer una historia para ver si tiene deterioro cognitivo y se debería completar con un estudio social. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que yo pueda identificar potenciales situaciones de riesgo y pueda establecer un plan de trabajo. A ver, me explico mejor. Le hago todo el examen físico, la anamnesis, todo como estoy aprendiendo ahora y determino que está con hipertensión no controlada y que tiene por ahí deterioro cognitivo. Pero me he dado cuenta que no ve bien, me he dado cuenta que tiene hipoacusia. Entonces yo, como médico que va a prevenir algún evento adverso, si tiene problemas de visión, ¿qué digo? Se puede caer. ¿A dónde lo mando? Al oftalmólogo. Si tiene problemas de coordinación, al neurólogo, a la terapia física. Si no escucha bien, a lo mejor lo puedo atropellar un carro, al otorrino.
Ese es el plan de trabajo que yo voy a elaborar en función de esta valoración geriátrica integral. O sea, es mucho más grande que la historia que están haciendo ustedes ahora, mucho más completa. Y ahí están los componentes. La valoración clínica, la valoración funcional, la valoración mental y la valoración social. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Está fácil, ¿no es cierto? Hasta acá estamos hablando solamente de aquellas cosas que tienen sentido, que las vemos siempre, pero que nos vamos a proyectar a evitar que se dañe al paciente. Vamos a ver. La valoración física o biológica tiene las mismas características de lo que ustedes están haciendo. ¿En qué radica la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? ¿En qué creen que puede haber diferencia con lo que hacen ustedes ahora con los pacientes mayores y jóvenes? ¿La anamnesis será una anamnesis de fácil obtención? No. ¿Qué va a pasar con el paciente? Puede confundirse, puede olvidarse, de repente el paciente se queda callado. Entonces tiene características propias, una anamnesis que vamos a requerir recordar que el paciente puede tener problemas de comunicación. Es decir, que en este grupo de pacientes deberíamos completar la historia con quienes viven con él. Necesitamos realizar una anamnesis indirecta. ¿Qué más? De repente el paciente viene por una anemia, todos los síntomas de anemia, pero no les dice a ustedes que de vez en cuando tiene sangrado rectal o hematoquesia. Ustedes, como no preguntan, asumen que el paciente no tiene sangrado. Entonces, bien claro está, nunca considerar que así él no lo refiera, ese síntoma no existe. Ustedes tienen que buscar, tienen que ser más acuiciosos, tienen que repreguntar, ¿no? Y lo más importante, los síntomas, los signos que presenta el paciente, ¿tienen repercusión en sus funciones? ¿Lo discapacitan al paciente? ¿Requiere ayuda el paciente? Todo esto va dirigido a la independencia del paciente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? De repente tiene tantos problemas que ustedes lo escuchan y no saben por dónde empezar. Ahí está el arte de ustedes. Ahí ustedes van a tener que ordenar y ver cómo van ustedes a clasificar esos signos y síntomas, si tienen relación o corresponden a diferentes patologías. Se queja a lo mejor de dolor articular y es un paciente con artrosis. Pero viene por otra cosa, viene porque sufre, no sé, una caída. Y hay que ver por qué se cayó. ¿Se desmayó o perdió el conocimiento antes de la caída o después de la caída? Porque el diagnóstico cambia. Si pierde el conocimiento antes de la caída, el problema puede ser circulatorio. Si pierde el conocimiento después de la caída, traumatismo o una conmoción cerebral, y el manejo va a ser diferente. Siempre hay que preguntar por incontinencia urinaria. Acá si no dejen pasar, siempre se le escapa la orina o se le escapa las heces. Siempre preguntar por medicamentos. A lo mejor al principio le dice que no, pero señora, para el dolor de cabeza toma algo. Toma algo para dormir y de repente les aparecen 5 o 6 medicamentos. Hábitos tóxicos, fuma, bebe, lo que están haciendo ahora. Pero hay que insistir. Y siempre en este grupo de pacientes hay que hacer una valoración nutricional. Siempre. Ya eso creo que lo han revisado, ¿no? La valoración nutricional. El adulto mayor es más lento. Se suele ver deterioro cognitivo, se hace olvidar de las cosas. No escucha bien, no oye bien. Cuando el adulto mayor se queda callado, esperen un rato porque el paciente está elaborando, está recordando. No lo corten.
Es difícil para un médico escuchar a un paciente más de 3 minutos. Es bien difícil. Hagan la prueba cuando pasen visita con los colegas. ¿Cuánto tiempo le dan al paciente para que hable? Más hablamos nosotros. Hay que preservar la dignidad del paciente, por favor. No lo desnuden en delante de 4 personas. ¿A ustedes les gustaría que les hagan eso? Pero somos unos tromes. ¡Ah, qué bonito caso! Hay que preservar la dignidad de la persona, sea hombre o mujer. Colocar un biombo. Son aspectos que parecen, pero la doctora, ¿qué está hablando? Estamos en un movimiento mundial que se llama Humanizando la Salud. Deben haber escuchado, del Seguro Social humanizan la salud. Hay que tener cuidado. Esto es causa de denuncias. No tomarle fotos a los pacientes. Le voy a tomar una foto para mi seminario, mi conversatorio. No, se pide permiso. Estos pacientes son muy delicados. Hay que darse cuenta que son como niños. Cuanto más edad tienen, más deterioro cognitivo, tienen más ansiedad, tienen más temor. Y si ustedes no permiten que ese paciente se hable, no van a tener información, ni del examen físico. No hay que interrumpirlo y denle tiempo para que exprese todo lo que necesita. Una vez que han escuchado, recién ustedes empiezan a tomar nota en el orden cronológico. Hay un grupo importante de personas que les gusta el contacto físico, el dar la mano, el tocarles. Es una buena costumbre, aunque dicen que el polio soriano se debe hacer, acercarse al paciente. Señor, buenos días, soy la doctora Licea Lavado. ¿Puedo conversar con usted? Sí, doctora. No, doctora. Gracias, señor, que se mejore. Pasa a otro paciente. A eso se refiere. Y en el adulto mayor con mucho más razón. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo la entrevista, tenemos que, después que él ha hablado, vamos a dirigir nosotros para que ellos puedan ordenar sus ideas y vamos a repreguntar aquello que nosotros consideramos que es importante. Si está pálido, preguntarle rápidamente, ¿por qué puede estar pálido? Por anemia. ¿Por qué puede tener anemia? Por pérdidas. Pregunto, ¿hay hematuria? ¿Cómo le pregunto? ¿Sangra usted cuando hace su orina? ¿Es como lavado de carne la orina? ¿La deposición o el do, si no les entiende, es negro en algún momento? ¿Tiene usted, se ha hecho o rápidamente se hace golpes, hematomas? ¿Le sangra cuando se cepilla? O sea, yo tengo que preguntar, a eso se llama reiterar los mensajes. No dejar en el aire, no me dijo, no, preguntar. Aquello que ustedes están viendo, tienen que hacer el seguimiento de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, lo veo pálido, me imagino la anemia. Lo veo disneico, digo, puede ser cardiovascular o puede ser respiratorio. Le pregunto para diferenciar. A eso se refiere entrevista dirigida. Bueno, fíjense, debe ser exhaustiva, porque al igual que los niños, pueden no focalizar, pueden tener cefalea, vómitos, puede haber fiebre, puede haber hipotermia, puede haber hipotensión, pero no focalizan. Ustedes son los que tienen que descubrir dónde está el daño. Hay que hacer mucho énfasis, ya ustedes están aprendiendo a ver los parámetros antropométricos, el índice de masa corporal, el peso, la talla, pero acuérdense, y la próxima vez que conversemos vamos a hablar un poco de la columna, el adulto mayor se va encogiendo, ¿no? Por diferentes razones, pero pierde talla. Hay que recordar esto. El estado de nutrición, oye, pobre adulto mayor, está con una anemia megaloblástica porque no tiene dientes y no come. Y como tiene gastritis atrófica, a nadie le importó. Y el pobre viejito ya está con 5 de hemoglobina, ya está hemolizando. Pásale sangre. Oye, le falta una buena dentadura, dale suplemento de vitamina B2, ácido fólico, y ese paciente se levanta. No nos fijamos en el estado de nutrición y las causas por las cuales ese paciente puede hacer hipovitaminosis. Se nos pasa por alto. ¿Cómo está el estado de hidratación? Ellos no censan volumen como nosotros o como ustedes. Pueden pasarse sin tomar líquidos. Y de repente, hipotensión y una insuficiencia prerrenal.
El estado de la boca, ya le hemos dicho, los dientes. ¿Cómo están los órganos de los sentidos? ¿No escuchan? ¿No ven? ¿No tienen gusto a la comida? Por eso no comen. ¿Cómo está la presión arterial? Siempre que se tome la presión, se toma primero echaditos, se reposa. Después, ¿qué hacemos? Lo sentamos 3 minutos y le volvemos a tomar la presión. ¿Para qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Si hay hipotensión ortostática, o sea, si cae la presión sistólica. ¿Eso qué me indica? O falta el volumen o hay un trastorno autonómico. ¿En qué falta el volumen? El deshidratado, por diferentes causas. O un trastorno autonómico por arteriosclerosis o por diabetes. Muy bien, y así vamos viendo todo lo que ustedes ya están examinando. Cuando lleguen al respiratorio, les van a enseñar que hay unos ruiditos que se producen por alteración del parénquima pulmonar, que se llaman crepitantes. Como de viejo nos vamos secando, nos vamos fibrosando, podemos tener crepitantes, que no indican patología, sino degeneración. Y a veces se confunden. Hoy es un crepitante, es una neumonía. No, ten cuidado, fíjate en qué paciente estás. O pueden haber soplos por arteriosclerosis. Con frecuencia podemos encontrar este tipo de manifestaciones como parte del envejecimiento. Muy bien. ¿Qué de peculiar hay aparte de lo que hemos hablado? No siempre van a encontrar fiebre. El adulto mayor puede estar séptico y no va a encontrar fiebre. Más bien pueden encontrar 36 de temperatura. Entonces, el no encontrar fiebre no descarta infección. Eso es lo peor. Ya hemos dicho, pueden haber sonidos anormales en corazón, en pulmón, que no necesariamente requieren tratamiento, por eso hay que valorar bien. Y podemos tener algunos reflejos neurológicos que se pueden alterar con la edad. Muy bien, entonces hemos hablado de temas así generales en la valoración geriátrica integral en el punto 1, que es la evaluación biológica, que es la historia clínica común, con algunos detalles. Vamos a la valoración funcional. Hemos dicho que lo más lindo que tiene una persona es su independencia, el poder hacer las cosas solo, no depender de nadie, ¿no es cierto? ¿Cómo valoramos? ¿Por qué hay que valorar? Es uno de los mejores indicadores del estado de salud. Porque me va a predecir morbimortalidad e incapacidad. Ahora vamos a ver por qué. Y porque desde el punto de vista sanitario, estos pacientes cuando se vuelven dependientes